15 de septiembre del 2022. Qué gusto saludarles, amigas y amigos. Bienvenidos sean ustedes a la emisión estelar de Noticias 7. Vamos a tener, como todas las noches, importante información para compartirla con ustedes, pero antes saludamos con nuestro compañero Felipe Espinosa. ¿Qué tal, Feli? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Vero, queridos amigos televidentes. Tengan todos ustedes una excelente noche y, como siempre, agradecerles por abrirnos las puertas de sus hogares y permitirnos informarles estos 60 minutos. Venimos recargados de información. Así es, hacemos una invitación también para que nos puedan sintonizar a través de www.eltelegrafo.com.es. Recuerden que somos retransmitidos por Radio Pública FM y también nos pueden seguir y comentar a través de nuestras redes sociales. Ahora vamos enseguida a revisar los titulares de la jornada. Bienvenidos. El presidente Guillermo Lasso viajará a Estados Unidos para la Asamblea General de la ONU. La comandante de los Estados Unidos, Laura Richardson, llegó al Ecuador para reunirse con las autoridades y tratar temas de seguridad. El COE Nacional dio la actualización de la situación epidemiológica a escala nacional por COVID-19 y la viruela del mono. En lo internacional, ha incrementado la compra de armamento por parte de civiles en Brasil. Y en los deportes, en la jornada de la Champions League, Piero Hincapié destacó en la victoria del Bayer Leverkusen ante el Atlético de Madrid. 19:03. La general Laura Richardson, comandante del Comando Sur, y el general Daniel R. Hokanson, jefe del Buró de la Guardia Nacional de los Estados Unidos, se reunieron con el presidente de la República, Guillermo Lasso, en el Palacio de Carondelet. Según un comunicado de la Secretaría de Comunicación, la cita fue una oportunidad para articular acciones de cooperación e intercambio técnico en materia de seguridad nacional y ciudadana. Dentro de la agenda de visita de la general estadounidense también consta su participación en la Conferencia Sudamericana de Defensa SAUTEC 2022, que se desarrolla en la ciudad de Quito, con la presencia de los jefes de defensa de 11 países de la región, observadores europeos y de Canadá, representantes de la Junta Interamericana de Defensa y del Centro Perry de Estudios Hemisféricos de Defensa. Y mucha atención, amigos televidentes, porque el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, viajó a Estados Unidos para realizar varias actividades, entre las cuales está la Asamblea General de las Naciones Unidas. El presidente de la República, Guillermo Lasso, viajó a Estados Unidos la mañana de este 13 de septiembre para llevar a cabo un par de actividades en el país anglosajón. Primero viajará a Houston, donde se le intervendrá quirúrgicamente. Han a cabo algunos exámenes y también una breve operación para retirar los puntos de mi párpado y así recuperar normalidad. Posterior a esto, estará en Nueva York para comenzar las reuniones bilaterales y multilaterales en la Asamblea General de la ONU. Donde, como ustedes conocen, a partir del 1 de enero del próximo año, el Ecuador tendrá un puesto como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En donde se tratarán diferentes temáticas, por ejemplo, educación. Sobre medio ambiente y sobre cooperación internacional, especialmente en el tema de regularización de migrantes. La Asamblea de Seguridad de las Naciones Unidas cuenta con 5 miembros permanentes y 10 miembros no permanentes. El Ecuador participó por última vez hace 30 años. Manuela Bedón, Noticias 7. Esta mañana, en una entrevista televisada, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, afirmó que no se descarta la posibilidad de incluir 2 o 3 preguntas en la propuesta de consulta popular que fue presentada este lunes ante la Corte Constitucional, después de que el presidente Guillermo Lasso oficializara los 3 ejes temáticos: seguridad,
institucionalidad y ambiente. El ministro Jiménez señaló que no se descarta la posibilidad de incluir preguntas que podrían tratar temas complementarios o distintos a los ya propuestos. La Corte Constitucional tendrá 20 días para pronunciarse sobre la primera propuesta presentada y si el Ejecutivo la modifica, deberá presentarla nuevamente. Expertos de México y Colombia coinciden que la clave para evitar que el narcotráfico coloque a candidatos en puestos de poder en las próximas elecciones seccionales será el control al gasto partidista que debe realizar el Consejo Nacional Electoral. Al igual que otros países como Colombia, las elecciones en nuestro país podrían estar en la mira del narcotráfico. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral tiene la obligación de controlar la propaganda y publicidad electoral, fiscalizar el gasto en lo relativo al monto de origen y destino de los recursos utilizados por los candidatos. Pero no obstante de que existe esta normativa, esta no se la cumple, ¿no? Porque no hay de manera clara, contundente, el impedimento como para, por ejemplo, desde la inscripción de los candidatos, poder el CNE en tanta instancia reguladora de los procesos, poder decir su palabra. Desde México, los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación estarían operando en nuestro territorio, con apoyo de bandas locales que a su vez son aliadas al narcotráfico colombiano. ¿Qué hacer para que estas organizaciones criminales no contaminen las elecciones? Se lo consultamos a dos expertos en México y Colombia. En México funcionó la fiscalización. Un día de campaña es un día de fiscalización. O sea, día a día los partidos o los candidatos están informándole al INE lo que van gastando. Y no se deben exceder los topes de campaña porque de lo contrario eso es en automático la baja del candidato. Esto implica mayor control al narcotráfico, mayor control al lavado de activos en Ecuador de manera particular y por supuesto mayor control a las bandas delincuenciales y criminales, especialmente en Guayaquil. A criterio de los expertos, la clave estaría en que el dinero sucio no manche las elecciones, algo que el Consejo Nacional Electoral no tendría del todo la capacidad para hacerlo. Vemos nosotros, por ejemplo, en campañas anticipadas se realizan, pero de manera a vista y paciencia, todas las autoridades electorales, nadie dice nada. En la inscripción tampoco nadie dice nada. Se estima que para este periodo electoral participen 90,000 candidatos y a 5 meses de las elecciones el CNE aún no tiene definidos los análisis de riesgo para detectar a posibles precandidatos que podrían ser auspiciados por el narcotráfico. En otro tema, Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, hizo una evaluación de los resultados de las primeras 4 mesas de diálogo, resaltó los acuerdos en algunas de las mesas y reiteró que aún no hay consensos en la mesa de focalización de los precios de los combustibles. El dirigente destacó que es necesario establecer qué unidades productivas deben recibir combustibles subsidiados y cuáles no, considerando su tamaño. Por otro lado, este miércoles se abrirán 2 mesas más de derechos colectivos y de seguridad, justicia y derechos. En esta última se revisarán los casos de reparación integral de los afectados durante las movilizaciones del pasado mes de junio de este año. El gobierno nacional amplió por 30 días más el estado de excepción en 3 cantones de la provincia del Guayas. La medida se prolonga argumentando que el despliegue operativo ha permitido contener los indicadores de violencia en la zona. Guayaquil, Durán y San Borondón continuarán bajo estado de excepción. Así lo determinó el presidente Guillermo Lasso. Extendemos el estado de excepción porque es necesario. A través del decreto 561, el primer mandatario amplió por 30 días la medida en esta zona, considerada una de las más violentas del país. De acuerdo al documento, la renovación se fundamenta en la persistencia de los hechos que ocasionaron su declaratoria original. El gobierno sostiene que los grupos de delincuencia organizada han recrudecido la violencia, lo cual mantiene en riesgo la seguridad de los ciudadanos, su integridad y su vida. El estado de excepción implica que en estos 3 cantones está suspendido el ejercicio de la libertad de asociación
reunión, derecho a la inviolabilidad de domicilio y correspondencia. El despliegue militar en estos cantones ha tenido un efecto positivo para contener a la delincuencia. Así determinan cifras oficiales, por eso continúa la medida. Según los datos, aunque la cantidad de homicidios intencionales se mantiene, el robo a vehículos disminuyó un 7%, el robo a bienes, accesorios y autopartes el 31%, el robo a personas también bajó un 15% y se redujo en un 34% el robo a unidades económicas. Carolina Basante, Noticias 7. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y el Ministerio del Interior presentaron el nuevo programa de emergencia para el fortalecimiento del sistema penitenciario. Este proyecto cuenta con el apoyo de la Unión Europea. El modelo europeo de emergencia para el fortalecimiento del sistema penitenciario se replicará en Ecuador. Este programa constará de 4 pilares fundamentales. El primero es la formación de 40 agentes de seguridad. El segundo es el fortalecimiento de un sistema de censo, de una base de datos, de un banco de datos. El tercero es la creación de un sistema de inteligencia penitenciaria coordinada entre el SNAI, la Policía Nacional y también las Fuerzas Armadas. Como cuarto punto se propone la creación de una sala de crisis en caso de amotinamientos. La realización de un plan de formación en materia de gestión de motines, de control de la población, de negociación y gestión de crisis para 650 agentes de la seguridad penitenciaria que ya trabajan en su país. Además se plantea la creación de una escuela penitenciaria para la capacitación del personal. Por su parte, Pablo Ramírez, director del SNAI, agradeció el apoyo de la Unión Europea y detalló lo alcanzado en su gestión. Hemos conseguido reducir el hacinamiento penitenciario en el 26.75% al 7.78%. En los próximos meses el SNAI tiene previsto la implementación de recursos tecnológicos para mejorar los controles en las cárceles. Con 92 cámaras faciales, 46 cámaras de vehículos, 179 cámaras analíticas que servirán para monitorear los 46 centros de privación de la libertad. Además incorporaremos escáneres de vehículos, body scanners, rayos X de maletas, arcos detector de metales, detectores ferromagnéticos y finalmente un sistema de inhibición de 4 frecuencias. Este programa tendrá una vigencia de 18 meses con una inversión de $2.5 millones por parte de la Unión Europea. Edison Saavedra, Noticias 7. La Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas, dio cuenta del trabajo realizado del 5 al 12 de septiembre en el Distrito Metropolitano de Guayaquil. En total se han realizado 17 operativos en los distritos 9 de octubre, Durán, Florida, Portete, Nueva Prosperina, Sur y Progreso. En ellos se detuvo a 20 ciudadanos y se decomisó más de 36,000 dosis de droga. De enero a septiembre de este año, la Policía Nacional ha incautado un total de 143 toneladas, 302 kilos de alcaloides, superando al año 2021, cuyo alcance hasta septiembre fue de 124 toneladas, 659 kilos. Seguimos informando, amigos televidentes. Aumentan los jóvenes que se unen a las bandas para trabajar de sicarios. La Policía Nacional investiga la presencia de un grupo en Cayambe, la provincia de Pichincha. Veamos. Agosto de este año, varios jóvenes llegan hasta un restaurante y disparan contra unas personas que mueren en el acto. Esto ocurrió en Santo Domingo. También en la provincia de Sáchila, este fin de semana, 4 muertes violentas bajo la modalidad de sicariato se registraron en un club nocturno. Mientras que este video muestra cómo un joven de 19 años dispara contra una persona de 35 en el norte de Quito. Más de 2.870 muertes violentas se registraron a escala nacional en lo que va del año, gran parte de ellas bajo la modalidad de sicariato. Tras estos asesinatos, la policía ha descubierto una constante. Nosotros hemos, del levantamiento de información que hemos realizado en los diferentes eventos a nivel nacional, encontramos ciertas características principalmente de los victimarios. Oscilan en una edad entre 16 y 21 años. En Cayambe este fin de semana se alertó la presencia de personas que estarían buscando a menores para formar parte de organizaciones delictivas en una cancha de fútbol de la parroquia Juan Montalvo. Con eso de que hayan grupos delictivos sí preocupa a
aquí al barrio, más que todo uno que es madre de familia y tiene a sus niños aquí. Preocupante igual para nosotros como moradores de aquí del barrio. Tenemos temor igual de que nos pueda pasar algo a nosotros, dueños de casa, negocios. Así lo asegura el administrador de las canchas de la parroquia y lo confirman las pintas en las paredes con nombres de pandillas juveniles. Lo que se oye, ¿no? Que dicen que son los vatos locos. Tenemos el mismo problema con estos muchachos porque a veces pasan en el barrio, en el Parque Santa Catalina. Son muchachos drogadictos que están aquí, que qué pena que ya usted sabe que cae en ese mundo de la drogadicción. Si miembros de organizaciones delictivas buscaban a los vatos locos o si estos estaban reclutando a jóvenes en la parroquia, lo determinarán las investigaciones. Líderes de los Nietas, Latin King y Vatos Locos han sido asesinados por negarse a pertenecer a bandas como los Tiguerones o los Lobos. Que fueron víctimas de este atentado pertenecerían a la organización de los Nietas. Estarían relacionadas lo que serían los Lobos y los Tiguerones. Si hubo o no reclutadores en Cayambe se conocerá en las próximas horas. Características que vemos en los victimarios es la poca experiencia que tienen para usar armas de fuego. Las unidades de investigación están alertas por si regresan a cumplir con su objetivo. Amigos televidentes, nos vamos a una pequeña pausa, pero regresamos con noticias positivas porque el Ministerio de Turismo resolvió disminuir las tasas de impuestos a los pasajes de avión para las aerolíneas que cumplan ciertos requisitos. Le contamos los detalles al volver. Fanáticos, ¿cómo están? En pocos minutos los acompaño con información deportiva. Hay mucho que conversar, mucho que revisar. Sin duda alguna, pues mucha expectativa con lo que ha sido el arranque esta semana de la UEFA Champions League. Ecuatoriano en cancha, Piero hincapié en la victoria de su equipo. Así que hay mucho que revisar. En pocos minutos también estaremos con el día a día del equipo ecuatoriano de Copa Davis. Se viene el fin de semana la serie ante Suiza y los ecuatorianos nos preparamos para esa batalla que tenemos que librar para seguir avanzando, pues nuevamente meternos en las finales de la Copa Davis. Nos vemos en unos minutos. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y también en Twitter. Además, recuerda que somos retransmitidos por Radio Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM. Gracias por continuar junto a nosotros. Le contamos que la Procuraduría General del Estado se pronunció este martes 13 de septiembre frente al reciente fallo de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, que ratificó la devolución de varios bienes a los hermanos William y Roberto Isaías Dazón. Veamos. A través de un comunicado, la Procuraduría General del Estado señaló que impugnará la resolución de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, que dispuso la devolución de varios bienes a los hermanos de Isaías. Esto después de que dicho organismo así lo dispusiera. El caso señalado inició en 1998, cuando el gobierno de ese entonces estatizó Filambanco debido a su iliquidez, dando paso a que en 1999 el presidente Yamil Maguad dispusiera el congelamiento de las cuentas de los bancos. En 2000 se inició el proceso judicial contra los hermanos de Isaías y otros implicados por peculado. En 2008, la AGD ordenó la incautación de 195 empresas de los hermanos, entre ellas medios de comunicación como TC Televisión, Gamavisión y Radios, también empresas de telecomunicaciones, entre otras. En 2012 se les condenó a 8 años de cárcel por el delito de peculado. En 2021 fueron declarados inocentes, pues según 2 miembros del tribunal determinaron que no se había comprobado la existencia del delito de peculado. En 2022, los hermanos demandaron al Estado ecuatoriano por una cantidad no menor a $2.000 millones y en mayo del 2022 se resolvió restituir sus bienes y compañías incautadas. Un día más tarde, el 11 de mayo del 2022, la Procuraduría apeló al fallo sobre la devolución de bienes y en julio presentó una demanda de recusación en contra del juez. Andrea Orbe, Noticias 7.
En otro tema, amigos televidentes, en lo que va de gestión, la Asamblea Nacional ha aprobado 28 leyes que ya fueron publicadas en el registro oficial. Sin embargo, la mayoría de estas corresponden a iniciativas de periodos anteriores o del Ejecutivo. La aceptación de la Asamblea no se encuentra en su mejor momento y los números de su gestión tampoco ayudan. En lo que va del periodo desde mayo de 2021 hasta la fecha, 28 leyes aprobadas están publicadas en el registro oficial, pero solamente una es un proyecto de este periodo. El Observatorio Legislativo no ve como algo para cuestionar esto, sino al contrario, y lo explican. Más bien creo que es un ejercicio responsable el no dejar de lado el trabajo realizado por el anterior periodo legislativo. Es positivo que se haya retomado precisamente el debate de estos proyectos. En estos meses estamos desempolvando las leyes que han estado represadas y aspiramos en lo que viene, va del año y lo que será hasta diciembre, tener varias leyes. Aunque Espinel también apunta que los asambleístas sí podrían hacer algo más. Actualmente existen más de 60 informes de segundo debate que pueden ser ya votados dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Desafortunadamente, lo que hemos visto en los últimos meses es una asamblea enfrascada en el conflicto. En cuanto a fiscalización, hay una autocrítica en el Parlamento, pues en más de una ocasión se ha convocado a la misma autoridad a diferentes comisiones por el mismo tema, haciendo infructuosa la labor fiscalizadora. La ley establece que cuando un punto es conocido en una comisión no puede ser tratado en otra. Los ciudadanos debemos tratar de identificar si lo que se busca realmente es fiscalizar de manera responsable o un afán de protagonismo que podría estar entorpeciendo la gestión. Espinel apunta a que esto, sin embargo, no se trataría solo por la falta de desconocimiento de la norma ni la falta de preparación académica de los legisladores, pero sí, se debería exigir más a los equipos que apoyan a los asambleístas, dice. Que los asesores, que los asistentes administrativos puedan cumplir o deban cumplir con requisitos de formación académica, de experiencia profesional, para incluso fomentar una carrera legislativa. Por ahora la Asamblea se encuentra en receso hasta el próximo 26 de septiembre. Carolina Basante, Noticias 7. Vamos con noticias positivas, amigos televidentes, porque el Ministerio de Turismo resolvió disminuir las tasas de impuestos a los pasajes de avión para las aerolíneas que cumplan ciertos requisitos. Aseguran que la decisión se toma para incentivar el turismo. La medida fue tomada mediante Acuerdo 2022-015 publicado en el Registro Oficial el 9 de septiembre. Aquí se establece la reducción de 2 impuestos gravados a pasajes aéreos. Específicamente se reduce la tasa Ecodelta de $50 a $5 y la tasa Ecuador Potencia Turística de $10 a $1. Este beneficio será para nuevas aerolíneas internacionales que ingresen por primera vez a Ecuador y vuelen internacionalmente a los aeropuertos administrados por la Dirección de Aviación Civil, así como aerolíneas internacionales que operen en Ecuador y que abran una nueva ruta internacional con nuevas frecuencias. Sin embargo, también hay excepciones. No podrán acogerse a este beneficio las aerolíneas que mantengan actualmente una ruta y frecuencias al país y que cambien dicha ruta a un nuevo aeropuerto con este beneficio. La ciudadanía espera que esto se cumpla, ya que consideran que los impuestos en este tipo de transporte son exageradamente altos. Son muy elevados realmente. ¿Sí? Sí, encarecen el precio de los pasajes aéreos. Según la cartera del ramo, el objetivo de reducir estos impuestos es incentivar el turismo. Edison Saavedra, Noticias 7. El Ministerio de Agricultura ratificó el apoyo a las familias del campo con las que llegaron a un acuerdo en las mesas de diálogo con el Gobierno Nacional. Además, se informó sobre otras acciones como la vacunación contra la fiebre aftosa. Además del apoyo técnico y crediticio, el Ministerio de Agricultura busca garantizar los mercados para las familias del campo, uno de los temas acordados en las mesas de diálogo entre el régimen y el sector indígena. Y sobre todo la construcción de una estrategia conjunta para facilitar el crecimiento y el mejoramiento de estatus de vida de la agricultura familiar campesina en el país. La Secretaría de Estado también trabaja en el registro agropecuario. El plan piloto concluyó en Galápagos. Las políticas agropecuarias en Galápagos tienen que estar dirigidas a mejorar y a potencializar la agricultura y la parte pecuaria también aquí en Galápagos. Y de esa manera autoabastecernos aquí en la isla para no depender tanto del continente. La vacunación contra la fiebre aftosa es otro de los frentes que atiende la cartera estatal. 4.7 millones de animales han sido inmunizados en una primera fase. Podemos garantizar que tenemos el hato ecuatoriano inmunizado, lo que va a permitir no solo mejorar las condiciones del ganado bovino y de la producción de esos 270.000 productores, que en su gran mayoría son pequeños, de la agricultura familiar y campesina, sino también
nos va a permitir proyectarnos de ser un país exportador de carne, leche y derivados. Esta campaña de vacunación contó con la participación de 1.200 brigadistas. Y se tomaron medidas para contrarrestar la escasez de agua en 3 cantones de la provincia de Esmeraldas, tales como distribución de líquido vital por tanqueros, teletrabajo y clases virtuales. Además, Ecuador se mantiene con bajos índices de positividad viral de COVID-19. En rueda de prensa, autoridades del COE Nacional emitieron varias disposiciones debido a la escasez de agua potable en los cantones de Esmeraldas, Río Verde y Atacames, provocados por una falla en el transformador del sistema eléctrico que alimentaba la planta de captación y distribución de agua. Al Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencia, la articulación de tanqueros de agua potable para atender a la población. Se tomaron también resoluciones en materia de educación para dichos cantones. Al Ministerio de Educación mantener la suspensión de clases presenciales en todos los planteles de educación hasta el domingo 18 de septiembre. Las instituciones de educación superior estarán facultadas para definir en función de la autonomía continuar con clases presenciales. Sin embargo, los institutos tecnológicos públicos también irán a la modalidad de virtualidad. Además, para precautelar la salud de los trabajadores, se dispone el teletrabajo. A partir del 14 de septiembre, que el 70% del personal realice labores de teletrabajo siempre que se garantice la correcta prestación de los servicios públicos. Estas medidas se toman frente a un posible riesgo en el manejo de la pandemia en estos sectores. En cifras del COVID-19, Ecuador se mantiene en un índice de positividad del 14%. En el caso de la mortalidad, esta también se mantiene estable. La siguiente, han habido 5 defunciones reportadas la última semana. Mantenemos a la baja la ocupación de camas y de UCI. Para reforzar el proceso de vacunación, el gobierno peruano donó al país 2.400.000 dosis de la vacuna AstraZeneca. En cuanto a la viruela del mono, se informó que 22 pacientes ya fueron dados de alta. Edison Saavedra, Noticias 7. Este martes 13 de septiembre se aperturó la sala de oncohematología del Hospital Pediátrico Vaca Ortiz, beneficiando a más de 3.000 pacientes con cáncer entre 0 y 19 años de edad. Este martes 13 de septiembre, el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, y el ministro de Salud, José Ruales, estuvieron presentes en la reapertura de la sala de oncohematología del Hospital Pediátrico Vaca Ortiz en Quito, el cual cuenta con 20 camas, una estación de enfermería, una habitación para la residencia médica y una bodega de insumos. Me contaba la doctora que aquí existe una capacidad para 20 niños que vienen más de, no tanto de Quito, sino vienen del oriente, vienen de algunas partes de la costa. Cada año se reportan alrededor de 758 nuevos pacientes con cáncer. Cerca de 400 se atienden en el Vaca Ortiz y el resto en otras unidades públicas y privadas, incluyendo Solca y la Junta Beneficiaria de Guayaquil. Tenemos 67.000 egresos por enfermedades oncológicas a nivel nacional en todas las edades y tenemos más de 6.000 que se producen solamente en pacientes pediátricos. Y en cuanto al pago de los servidores externos, explicó que se están realizando los pagos acordados mensualmente. Le estamos pagando $10 millones mensuales a Solca por la deuda que teníamos arrastrando de años pasados, pero ya nos hemos igualado y estamos haciendo ya estos pagos mensuales, de tal manera que, como ustedes saben, Solca está recibiendo y está atendiendo sin ninguna dificultad a los pacientes derivados del Ministerio de Salud. A escala nacional existen 2 hospitales especializados para infantes y adolescentes, el Pediátrico Vaca Ortiz en Quito y el Niño Francisco Icaza Bustamante en Guayaquil. Manuela Bedón, Noticias 7. Y una noticia positiva para el país es que este 13 de septiembre se celebra el Día Internacional del Chocolate. En el Ecuador se produce el 65% de chocolate fino que se consume alrededor del mundo. En el 2021 se registraron exportaciones por $940 millones. Este 13 de septiembre se celebra el Día Internacional del Chocolate, un dulce favorito de muchos. Mi dulce favorito, el chocolate. El chocolate, manicho.
que más allá de tener un buen sabor, tiene muchos beneficios para la salud. Por ejemplo, te levanta la energía. Te pone más contento. Según varios estudios médicos, el chocolate negro ayuda a disminuir los niveles de colesterol, prevenir el deterioro cognitivo, reducir el riesgo de problemas cardiovasculares y contrarrestar la fatiga. Ayuda a mejorar la acción de neurotransmisores, como la serotonina, encargada de regular el estado de ánimo y el sueño. El Ecuador es el cuarto proveedor de cacao del mundo, según los datos de la Cámara de Comercio de Quito. En promedio, la exportación de cacao ha crecido un 23%, si vemos las cifras desde el año 2019 acá, dándonos un valor de 940 millones de dólares. Luis Naranjo explica que el 90% de las exportaciones son de grano de cacao y el resto de productos elaborados. Ecuador ha logrado sitiarse en el número 4 como productor de cacao a nivel mundial y el primero de América. Esto demuestra que este sector ha tenido un proceso largo, donde ha mejorado su calidad, sus procesos, y eso le ha hecho llegar a más lugares. Siendo los principales destinos Estados Unidos con un 27%, Malasia con un 21%, la Unión Europea un 19% y otros países un 33%. Es un tema también de calidad, un tema de diferenciación que es muy importante, que hace que prefieran un cacao ecuatoriano que tiene ciertas certificaciones, que siguen ciertos procesos, que ayudan a que el producto final, cuando ya es procesado, sea de muchísima más calidad que los otros. En lo que va del 2022 se han exportado 386 millones de dólares y se espera que el crecimiento de este mercado este año sea entre el 6 y el 7%. Manuela Bedón, Noticias 7. La Unión Europea busca prohibir la comercialización de productos fabricados con trabajo forzado en su territorio. Este tipo de esclavitud moderna afecta a 27.6 millones de personas y 3.3 millones de ellos, lamentablemente, son niños. La Comisión Europea presentará pronto una propuesta para prohibir productos fabricados con trabajo forzado. Varios estudios independientes atestiguan que se trata de un problema alarmante en todo el mundo. Según un informe publicado esta semana por 2 agencias de la ONU y una ONG, el trabajo forzado afecta a 27,6 millones de personas, de las que 3,3 millones del total son niños. Además, el 86% se realiza en el sector privado. En el 14% de las situaciones, el trabajo forzado lo impone el mismo Estado, algo que afecta especialmente a la etnia de los uigures, la minoría musulmana de la provincia china de Xinjiang. Dilnur Reihan es una activista uigur que ha visitado el Parlamento Europeo invitada por los Verdes. Desde hace 5 años sabemos que China utiliza la población uigur para realizar trabajos forzados. Sabemos cuáles son las industrias. Se trata especialmente del sector textil, el de la alta tecnología y el de las telecomunicaciones. La Eurocámara pide un instrumento similar a los utilizados en Canadá y Estados Unidos. Según su legislación, las empresas sospechosas de usar trabajo forzado son las encargadas de demostrar que no lo utilizan ni en productos ni en proveedores. Pero los verdes creen que este sistema tiene fallos. La propuesta de la Comisión Europea es que las autoridades de los países investiguen después de ser alertadas por las asociaciones, los expertos o determinadas empresas, por lo que existe el riesgo de que sea un sistema poco eficiente. La legislación deberá ser aprobada por el Parlamento Europeo y los Estados miembros. 2 años después de su publicación en el Diario Oficial, deberá aplicarse a nivel nacional. Amigos televidentes, son las 19:36. Le contamos que después de la pausa por la Champions League, el Leverkusen doblega al Atlético con 2 goles en el último tramo del partido. Ampliamos todos los detalles en pocos minutos. Vamos enseguida con las noticias internacionales, amigos televidentes. En Brasil, las medidas de distensión sobre el porte de armas ha generado el incremento de compra de armamento por parte de civiles. Durante el gobierno de Jair Bolsonaro pasó de 117.000 a más de 673.000 el registro de cazadores, tiradores deportivos y coleccionistas de armas. Un
pueblo armado jamás será esclavizado es una de las máximas pronunciadas por el presidente brasileño Bolsonaro. Desde que llegó al poder en 2019, la importación de armas de fuego se ha disparado. Con sus decretos, el ultraderechista hizo aumentar de 117.000 a más de 673.000 el registro de cazadores, tiradores deportivos y coleccionistas. Así lo explica el autor del libro Armas de Fuego en Brasil, desencadenante de la violencia. Desde la llegada de Bolsonaro ha habido una serie de flexibilizaciones en la legislación que generaron una carrera por la compra de armas en Brasil. Y este aumento, dependiendo de que el registro sea en la Policía Federal o el Ejército, está aumentando del 300% a 500%. Y lo que es más grave es que estamos viendo una compra de una mayor cantidad de armas por ciudadano. Hoy en día, un civil puede comprar armas muchas veces más potentes que la propia policía. Según datos del Ministerio de Economía, el número de revólveres y pistolas de fabricación extranjera que han entrado en Brasil en los últimos 2 meses es el más alto en 25 años. Algunas ONG advierten el riesgo de que esas armas acaben en manos de milicias y de narcotraficantes. Para el presidente del club Mil Armas, el sector va viento en popa. Como el gobierno actual dio esa accesibilidad a las armas, Cuando el gobierno actual dio acceso a las armas, entendí que teníamos que trabajar en conjunto. Por eso hemos ampliado este tema de las armas, es decir, con tiendas y puestos. contamos también con un departamento. También tenemos un departamento legal y administrativo que se encarga de todo el proceso de adquisición y porte de armas. Porte de armas. Para quienes están a favor del porte, las armas son libertad. Quienes están en contra argumentan que incluso una minoría radicalizada puede causar un daño muy grande. Las autoridades hondureñas han arrestado durante los últimos años a más de 750 personas por delitos relacionados con la trata de personas. En Honduras, la Unidad Especial contra la Trata de Personas revela que los denominados coyotes cobran importantes sumas de dinero a personas de diversas nacionalidades que buscan desplazarse hasta Estados Unidos. Durante los últimos 2 años, más de 750 coyotes han sido capturados. De ellos, el 60% cuenta con una sentencia condenatoria y el 40% restante enfrenta un proceso judicial, informaron autoridades del Ministerio Público. Uno con más de 750 personas que han sido procesadas penalmente y llevadas ante un juzgado competente. Casualmente, en las últimas horas tuvimos una sentencia condenatoria, esto en la ciudad de San Pedro Sula, en contra de Arlyn Dinora Carías Márquez, a ella por el delito de tráfico de personas. Funcionarios hondureños buscan frenar las migraciones irregulares en su territorio, operadas frecuentemente por una red transnacional de tráfico de migrantes que opera en Centroamérica y Estados Unidos. Red transnacional, o sea, no es que los muchachos fueron, sino que había un plan y son redes muy poderosas porque logran cruzar todas nuestras fronteras. Entonces, nuestro trabajo en estos 7 meses con los amigos como México, como Estados Unidos, como los países de Centroamérica, es buscar formas para combatir de manera conjunta esas redes de trata de personas. El gobierno de los Estados Unidos, mediante la campaña Dígale No al Coyote, reafirma su posición de que quien ingrese ilegalmente a los Estados Unidos será sometido a un proceso de expulsión y trámite migratorio. Oscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa. Mientras tanto, Estados Unidos cuestionó el estado de excepción en el que se encuentra El Salvador desde marzo para atacar la violencia y las pandillas. La subsecretaría de Estado adjunta para América Latina expresó la crítica durante una audiencia en el Congreso estadounidense. Estados Unidos considera que el estado de excepción en El Salvador reduce drásticamente la protección de los derechos civiles. La declaratoria y su posterior prórroga suspende la libertad de asociación, el derecho a ser informado inmediatamente del motivo de la detención, el derecho a contar con un abogado defensor durante las investigaciones iniciales y el derecho a la comunicación privada. La subsecretaria adjunta para América Latina del Departamento de Estado, Emily Mendrala, compareció ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes. El departamento sigue firmemente comprometido con la lucha contra el crimen organizado transnacional. Sin embargo, algunas de las medidas tomadas durante el estado de excepción van en contra del establecimiento de estándares de derechos humanos y son insostenibles desde una perspectiva práctica.
El presidente Bukele reaccionó a través de un tuit, resaltó la cifra oficial de 0 homicidios el lunes y fustigó contra Estados Unidos. Mientras unos congresistas de otro país quieren que regresemos al pasado de muerte y destrucción que vivió El Salvador, nosotros seguimos demostrando que sin ellos estamos mucho mejor. Guerra contra pandillas. El mandatario ha sido crítico de la administración de Joe Biden, que ha impuesto sanciones a funcionarios de su gobierno alegando corrupción y socavación del Estado de Derecho. Semanas atrás, Bukele citó un reciente sondeo de la encuesta Gallup, que arrojó que 95% de la población califica como positiva la gestión de su gobierno en el área de seguridad. Según cifras oficiales, la suspensión de garantías constitucionales desde marzo ha resultado en la detención de más de 50,000 personas. Jorge Agobián, Voz de América. Amigos televidentes, hemos puesto punto final a esta emisión de noticias. Como siempre, agradecernos por estos 60 minutos llenos de información. Así es, Felipe, amigos televidentes, que tengan una excelente noche. Recuerden que mañana estamos con ustedes desde las 7 horas en punto para compartir más información nacional e internacional. Y enseguida les dejamos con Fanático para conocer cuáles son las novedades deportivas. Ya están listos nuestros compañeros con lo último y los deportes. Muy buenas noches. Un abrazo, hasta mañana.